Buenos días o buenas tardes. Empezamos la clase sobre los enfoques de conocimiento. Recordamos que hemos definido conocimiento como creencia verdadera justificada, poniéndolo en cuestión con los contraejemplos que hemos dicho. Hemos evaluado cómo accedemos nosotros a la verdad, si accedemos a través de la percepción, y teníamos tanto la discusión sobre el realismo perceptivo como un análisis más o menos superficial de la percepción con la teoría de la Gestalt o los sesgos. Hemos hecho un análisis de la justificación en la primera parte del curso con justificaciones formales, lógico-formales, con justificaciones informales a través de argumentación y falacias. Hemos visto, eh, hemos visto también las justificaciones inductivas, muy brevemente, y entonces tenemos ahora un compendio, digamos, suficiente para ver qué posición tenemos acerca de la existencia del conocimiento. Y vamos a decir que caben dos posiciones seguro, ¿no? Primera posición, si hay conocimiento, disponemos de conocimiento. Posición 2, no disponemos de conocimiento. Lo que pasa es que hemos preferido tres posiciones, que esto ya es problemático. Seguro que pueden hacerse muchísimas más divisiones y en parte son las que percibís ahí, pero vamos a basarnos en una división a tres. Si decimos que sí hay conocimiento, nos vamos a referir al realismo. Si decimos que no hay conocimiento, nos vamos a referir al escepticismo. Y si encontramos una visión intermedia, nos vamos a referir al relativismo. Veréis que el relativismo está mucho más cerca del escepticismo y al revés, el escepticismo está mucho más cerca del relativismo de lo que una primera descripción podría darnos a entender. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los realistas efectivamente entienden que no solamente existen objetos externos, como veíamos en la parte anterior de este tema de conocimientos, sino que además esos objetos externos son accesibles. Por poner un ejemplo que en algún comentario ha salido, un realista en el primer sentido que decíamos diría, bueno, existe algo así como Dios. Un realista en el sentido más puro del conocimiento, un realista no seológico, diría que además Dios es accesible al conocimiento humano, es decir, que podemos conocer al menos algunas de sus propiedades. Los escépticos propiamente no son, o la posición escéptica no es una posición que niegue el conocimiento, porque rápidamente se nos ocurre una paradoja, ¿no?, respecto al conocimiento. El escéptico es el que considera que ninguna posición es suficientemente fiable y que entonces debemos seguir buscando. Mientras que el relativista sostiene que aquello lo que llamamos conocimiento en realidad depende de una serie de parámetros, vamos a decir, que nosotros acordamos o que dependen de un contexto dado. Ese contexto es el marcado en el relativismo social o el relativismo cultural. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Disponemos de un conocimiento fiable o de un conocimiento justificado o de redundante, porque hemos dicho que conocimiento implica justificación, acerca de la realidad? Si es así, tendríamos una posición realista. Si no es así, tenemos la posición relativista, que es que accedemos al menos a ciertas convenciones acerca del conocimiento, o tendríamos una posición escéptica si consideramos que las convenciones de los relativistas también están sujetas a duda. Vamos a empezar por el relativismo. Siempre empezamos con una caracterización y recordemos que no estamos aquí para caracterizar o describir cosas. Tenemos que conocerlas, tenemos que entenderlas, pero a nosotros lo que nos importa es discutir y sacar consecuencias prácticas. El relativismo, por supuesto, vamos a evitar toda definición circular. No podemos definir relativismo como una corriente que defiende que el conocimiento o la verdad es relativa a un sujeto, ¿vale? Pero sí podemos decir que el relativismo establece unos parámetros que siempre están en un sistema de coordenadas. Entonces, el conocimiento o aquello a lo que consideramos conocimiento, siempre, claro, estamos en este juego. Por supuesto que cuando hablamos de conocimiento nos referimos a aquello que llamamos conocimiento, depende de una posición
o de algo así como un punto de vista o de un sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas es un término más técnico, eh, porque el sistema de coordenadas incluye el espacio y el tiempo. Si queréis decir punto de vista, pues también está bien, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos poner del relativista para que nosotros nos situemos un poquito más? Pues pensad en, por ejemplo, una montaña que está nevada por un lado, porque no ha dado el sol todavía, y que por otro lado está seca, no hay nieve. Hay dos personas situadas en lados opuestos de la montaña, y una persona dice, la montaña está nevada, y la otra persona dice, la montaña no está nevada. Están enunciando proposiciones contradictorias. Pero ¿realmente es una contradicción que sea rechazable? Pues para el relativista, en principio, tendríamos que rechazar que aquí haya una contradicción, puesto que en el fondo tenemos que añadir una especie de índice que diga, no, porque la montaña está nevada desde el punto de vista del sujeto A. La montaña no está nevada desde el punto de vista del sujeto B. Y ambas pueden ser ciertas. Entonces, a veces veremos que este sistema de coordenadas no es el de la percepción, puede ser el de un momento histórico, el de una cultura, el de una sociedad o el de un lenguaje, ¿no? Sobre el lenguaje sí que querría decir algo, porque podéis pensar, bueno, ¿cómo va a depender la verdad del lenguaje? Claro, si yo digo, por ejemplo, que el ejemplo clásico de filosofía, ¿no? Que este animal, que es un roedor, que tiene las conejas largas y que sale en Alicia en el País de las Maravillas, es un conejo. Pues estoy diciendo algo que es verdadero. Sin embargo, desde el punto de vista de otro lenguaje, hay un lenguaje en el que el conejo y otro tipo de roedores son gagabay. Pues desde ese punto de vista, el decir que este animal es un conejo es demasiado parcial, tendríamos que decir que es gagabay. La idea es que el lenguaje también determina los cortes que hacemos de la realidad, ¿no? Eh, bueno, entonces, para el relativista es importante añadir ese matiz contextual de desde qué coordenadas o desde qué punto de vista lo decimos. Siempre podemos definir el relativismo desde una perspectiva negativa, es decir, diciendo lo que no es. El relativismo niega que exista una evidencia objetiva o un conocimiento absoluto del mundo. Siempre que hablamos de conocer el mundo, hablamos no desde el punto de vista de Dios o desde el punto de vista de quien conoce todas las cosas, sino desde un punto de vista que es parcial. Lo que es evidente no es evidente para todo el mundo, sino que es subjetivo, y realmente cuando queremos llegar a un conocimiento que sea universal, simplemente tenemos que llegar a convenciones. Por eso es interesante el caso del lenguaje. Y otra vez, estamos diciendo algo ya muy radical, diciendo que la evidencia es subjetiva, porque parece que estamos diciendo que cuando nosotros decimos de un enunciado que es cierto, tenemos que decir siempre que es cierto para nosotros. Entonces, ante enunciados del tipo, pues esta pared es roja, diríamos, bueno, pero ¿cómo puedo dudar yo de que esta pared es roja? Pues, entre otras cosas, decimos que, por ejemplo, que tenemos ciertas reglas que nos permiten determinar cómo roja esta pared, ¿no? Ciertas reglas lingüísticas. Veréis que después hay ejemplos un poco más precisos para mostrar esta idea de que al final hay unas reglas sociales que nos permiten decir si algo es verdadero o falso. No se puede traspasar la esfera del sujeto que conoce, otra vez, siempre conocemos desde el punto de vista humano, eh, y las reglas pues, no son universales, dependen de las comunidades que las enuncian. Bien, vamos a los argumentos del relativista. Para el relativista, la idea es que esta idea de dependencia es una manera de resolver el problema del desacuerdo. Si nosotros pensamos que existe conocimiento, creo que, claro, los relativistas pueden jugar con intuiciones parecidas a las que jugamos nosotros. Sabemos, por ejemplo, que en matemáticas se producen muchos menos desacuerdos que en el campo de la literatura o en el campo de la historia. O si queréis, que en la verdad matemática hay mucho más acuerdo que, por ejemplo, en el campo de la belleza de una canción, ¿no? Claro,
rápidamente se nos ocurren objeciones, ¿no? Porque yo puedo estar en desacuerdo con un axioma. Puedo decir, mira, profesor de matemáticas, no te permito admitir que 2 más 2 son 4, ¿no? O no te permito, o sea, no te admito los axiomas de Peano. O no te admito las reglas matemáticas que te has inventado. Si no admitimos esto, bueno, pues claro, tenemos un desacuerdo. Se puede estar en desacuerdo con cualquier cosa. Para el relativista este desacuerdo no sería necesariamente... o sea, podría ser un desacuerdo superficial, porque la idea es que muchos de los desacuerdos los arreglamos de alguna manera. Por ejemplo, el desacuerdo en torno a la racionalidad o irracionalidad del número 2, que es un desacuerdo que existió en historia de las matemáticas, se resolvió con una prueba. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? En realidad estamos buscando una especie de desacuerdo en torno al fundamento. ¿Sí? Ejemplos. No sabemos si la nueva vacuna contra el COVID es suficientemente exitosa como para que forme parte de nuestro sistema sanitario. Entonces, existen posiciones que son optimistas respecto a la vacuna y otras que son pesimistas. ¿En qué se basan esas posiciones? Bueno, ahí es donde vamos al relativismo, ¿no? Pues se basan, por ejemplo, en algún tipo de visión metodológica. Uno considera que para que la vacuna sea positiva es necesario un 60% de casos exitosos y otro considera que para que la vacuna sea positiva necesita un 80% de casos exitosos. Bien, ¿y cuál es la visión correcta? ¿La del 60% o la del 80%? Pues vamos a suponer que la visión correcta es la que menos perjuicios económicos suponga a la sociedad que va a aprobar esa vacuna. Bien, ¿y por qué utilizamos el criterio del beneficio económico? En este ¿y por qué? ¿No? Si seguimos estirando o seguimos indagando acerca de este por qué, nos encontraremos con severos desacuerdos. Es acerca del fundamento del conocimiento, acerca de lo que vamos a producir desacuerdo. Tenemos el argumento, que es el argumento acerca del desacuerdo del relativismo. Primera premisa, si sabemos algo acerca de X, entonces debe existir un acuerdo en torno a X. No así al revés, ¿sí? Pero la idea es que el efecto de que haya conocimiento es que hay acuerdo sobre ese conocimiento. Y apelamos aquí a intuiciones, voy a dar un argumento a través de ejemplos y entonces puede ser más interesante quizás buscar contraejemplos a esta tesis, pero eh, pongamos el contraste entre posiciones acerca de la racionalidad por ejemplo, de pi, con respecto a proposiciones acerca de si el endecasílabo es la manera más natural de escribir versos poéticos, o el debate acerca de si el soneto es la forma más bella de poesía. Pues intuimos, es una forma de hablar, pero o sea, quizás se pueda poner en cuestión, pero intuimos que efectivamente no se da un acuerdo en torno a X, por ejemplo, no se da un acuerdo en torno a la belleza de los poemas, y entonces no se puede decir que dispongamos de conocimiento. En un ejemplo que a veces se pone en estos ejercicios, si sabemos algo acerca de Dios, entonces existe un acuerdo en torno a Dios. Vamos a poner que lo que queremos saber acerca de Dios es si se encarna en un ser humano llamado Jesucristo o no. Entonces decimos, bueno, no existe, no existe acuerdo acerca de la naturaleza de la encarnación, porque sabemos que hay muchas religiones que no admiten la encarnación de un Dios. Por lo tanto, no disponemos de conocimiento acerca de esto. Fijaos en que la ventaja que tiene esta premisa es que me permite también explicar una intuición que tenemos acerca del conocimiento, que es que hay conocimientos más seguros que otros. Es probable que muchos de vosotros sean, por ejemplo, relativistas en el ámbito de la estética, ¿vale? La belleza depende de lo que perciba cada cual, mientras que acerca de pues, conocimientos matemáticos seáis realistas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, si sabemos algo acerca de X, debe existir un acuerdo en torno a X. La proposición 2 niega el consecuente, no hay acuerdo en torno a X, entonces no disponemos de conocimiento en torno a X. Para los relativistas, como digo, la
proposición no es solo una proposición acerca de esto o el otro conocimiento, sino acerca de todo conocimiento. No hay un acuerdo inamovible acerca de lo que supone el conocimiento. Siempre hay un punto en el que lo que llamamos conocimiento en realidad podría modificarse. Entonces, ¿cómo? Claro, siempre podemos pedirle al relativista que argumente acerca de, o sea, cómo sabe él que se pueden producir desacuerdos eh, en torno a pues, ciertos conocimientos, ¿no? O sea, ¿cómo explica el relativista que haya ciertos conocimientos que parecen asentados? Pero es que si nos vamos a esta visión, sí que tenemos, estoy pensando en el libro del glorioso matemático Poincaré, según algunos el último gran matemático, en el sentido el último matemático que disponía de conocimiento sobre toda la ciencia prácticamente, en, en Ciencia e Hipótesis, Poincaré defiende que en la base de toda la ciencia están las convenciones. Pensad que, por ejemplo, los números, nosotros empezamos aprendiendo aritmética en la escuela, los números en realidad siguen reglas que nos hemos inventado, ¿no? Eh, y, y así como los números, seguramente otras muchas convenciones. Pensad, por ejemplo, en el margen que nos damos, en el margen de error, en la incertidumbre que admitimos en las mediciones. Sabemos que en las mediciones que realizamos en ciencias naturales aceptamos que haya cierto margen de error en nuestro resultado. Margen de error es un término antiguo, disculpad. Pero me sirve para decir que, claro, que respecto de lo que es suficientemente bueno como para ser conocimiento, pues solo sabemos que hay acuerdo. Y por cierto, fijaos en que el hecho de que exista acuerdo según el condicional de la premisa 1 no implica que sepamos algo. Por ejemplo, tenemos un acuerdo acerca el, eh, de que el profesor de filosofía se llama Roberto, pero que existe un acuerdo en torno a esto no quiere decir que tenga que ser necesariamente así, pues porque sabemos que este acuerdo puede proceder de la convención, ¿no? O existe el acuerdo de que primero salgan yo qué sé, que mujeres y niños primero, pero que haya ese acuerdo no prueba que nosotros dispongamos de un conocimiento moral. Bueno, ¿qué objeciones podemos plantear a esta argumentación? Pues podemos objetar de P1, recordad que es un condicional, entonces para falsar un condicional, para mostrar que un condicional es falso, tenemos que afirmar la primera premisa, es decir, admitimos que hay conocimiento acerca de algo y negamos el consecuente, o sea, conocimiento sin acuerdo. ¿Disponemos de ejemplos de conocimiento sin acuerdo? Bueno, pensadlo y me lo planteáis el próximo día. Pero habría que bucear en la historia de la ciencia o, si queréis, en ejemplos más cotidianos. Claro, ¿cómo podéis probarlo? Porque hoy en día, por ejemplo, podemos decir que, claro, llamamos conocimiento a algo sobre lo que disponemos acuerdo. Por ejemplo, creemos que los dinosaurios se extinguen, yo que sé, en el Cretácico. ¿Vale? Claro, hacemos equivaler el conocimiento al acuerdo seguramente ahora mismo. Pero pensad en la atrición epistémica o pensad en el arrepentimiento epistémico. Claro, parece que eh, pongo un ejemplo con el que seguramente no estoy de acuerdo. Aristarco de Samos, en el siglo I, decía que, la, que, la, que la Tierra giraba alrededor del Sol. El acuerdo que existía en esta época era un acuerdo contrario. Bueno, de alguna manera no decimos que Aristarco se equivocó, quien se equivocaba eran las personas que disponían de un acuerdo. Entonces, parece que el primer condicional puede ser falso, porque podemos disponer de un conocimiento y, sin embargo, que no exista un acuerdo en torno al conocimiento. Como os digo, seguramente hay ejemplos más claros o más actuales de algo que, digamos, que se conoce en esa época, pero que genera cierto desacuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en el descubrimiento de los rayos X o en la aparición del modelo estándar de física y así. Eh, Respecto de la premisa 2, pues claro, podemos decir que es una tesis demasiado radical decir que no hay acuerdo en torno a en torno, o sea, que no hay acuerdo en torno al conocimiento es demasiado decir, puesto que hay muchas cuestiones que sí generan ese acuerdo. ¿Qué pretende bloquear la premisa 2? Pretende bloquear el argumento general. Mira, si tú dices que si dispusiésemos de conocimiento habría acuerdos, pero no hay acuerdo en torno a la metodología de conocimiento, hombre, esto es demasiado, porque, por ejemplo, tenemos el acuerdo de que para realizar
pruebas sobre teorías físicas, tenemos que realizar experimentos. O tenemos el acuerdo de que utilizamos el sistema decimal pues para medir o así. Otra vez, esto no prueba que exista conocimiento, pero al menos desaprueba la tesis relativista, ¿no? Protágoras es un filósofo clásico que defiende que estos acuerdos acerca del conocimiento proceden de la percepción. Ahí ya veis, el conocimiento parte de la percepción, la verdad o falsedad dependen de la percepción depende del sujeto, así que el conocimiento y la verdad o falsedad depende del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros buscamos valorar que el conocimiento es verdadero o es falso, necesitamos acudir a las percepciones de los individuos y a su capacidad perceptiva. ¿Sí? Y esto, pues seguramente en ejemplos cotidianos, pues lo vemos, ¿no? Como el ejemplo de la montaña. El relativista acaba defendiendo que también acerca de teorías científicas existe un desacuerdo, ¿no? Entonces pensad en cómo formamos conocimiento científico suponiendo que al final las reglas de justificación que nos permiten llegar a esos acuerdos que nos permiten llegar a ese conocimiento, perdón, son reglas que nos hemos inventado y reglas que dependen de nuestra percepción o de nuestras necesidades. Una tesis más contemporánea es la tesis del contextualismo. Si al principio decíamos que el conocimiento depende de un sistema de coordenadas, pues aquí decimos que depende de un contexto. Tenéis la traducción, no está traducido este texto, entonces pues os lo pongo así. Las condiciones de verdad de la ascripción de conocimiento, esto es, lo que sabemos de... Ascripción de conocimiento es el valor de verdad que atribuimos a un enunciado. La montaña está nevada, ¿no? Pues, ¿qué hace que ese enunciado sea verdadero? O sea, nos podemos imaginar el tipo de observación que hacemos para decir que ese enunciado es verdadero. Y de enunciados que niegan el conocimiento, o sea, para decir que es falso, varían en cierta forma de acuerdo a los contextos de proferencia. O sea, pues el contexto, por ejemplo, yo sobre aquel individuo A que decía que la montaña estaba nevada, yo puedo decir, vale, este sujeto sabe que la montaña está nevada. Lo sabe si en su contexto la montaña está nevada. Entonces, yo voy a decir que él sabe que la montaña está nevada dependiendo del contexto en el que yo pueda evaluar esta idea. Bueno, quedaos con esto, simplemente que yo no puedo decir que un enunciado es verdadero o falso sin hacer referencia al contexto en el que se profiere, utter en inglés, ese enunciado. Ese contexto no tiene por qué ser un contexto. Hay un vicio en teoría del conocimiento que es poner ejemplos muy pedestres, ¿no? Pero podemos poner, o sea, aquí contexto podría ser modelo. 2 más 2 son 4. Pues depende del contexto, porque hay contextos en los que 2 más 2 son 1. Si utilizamos una aritmética de modo 3. Vosotros esto lo sabéis porque sabéis que 59 más 2 es igual a 1, 1, ¿no? O sea, 59 minutos de arco o 59 minutos más 2 minutos es igual a 1 grado y 1 minuto, o a 1 hora y 1 minuto, ¿no? En un sistema sexadecimal. Para decir que la proposición 59 más 2 es verdadera, necesitamos un contexto de proferencia, ¿no? Que en este caso es el contexto en el que estamos utilizando un sistema de medición determinado. Me parece más fácil decir esto, ya os digo, en contextos del día a día. Aunque la idea es que todo contexto, o sea, que todo enunciado determina su valor de verdad en un contexto dado. Entonces, ¿qué tenemos que al menos pensar? Primero, una argumentación en la que se vea que existe un desacuerdo radical. Y segundo, pensar en contraejemplos a esta tesis de que todo enunciado depende de un contexto. O sea, la verdad de todo enunciado depende de un contexto. Vamos un poquito más. Y creo que, o sea, en estos ejemplos se ve muy bien lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué nos permite decir que nosotros disponemos de conocimiento? Pues el contextualista sostiene que, el contextualista más famoso es un tal Williams, sostiene que para toda afirmación de conocimiento S sabe que P, es posible una afirmación
S no sabe que P, que depende de un contexto indicial distinto. ¿Qué significa indicial? Que depende de la perspectiva del sujeto. Cuando yo digo eh, estoy en el departamento de filosofía del IES Rosechacel y lo escribo, ese enunciado es verdadero a lo mejor cuando lo escribo, pero no es verdadero cuando me voy a mi casa. ¿De qué depende? O sea, el índice es como lo que indica lo que señala con el índice, vamos, lo que señalamos en el momento de proferencia. Si, si yo digo que, que pues estoy escribiendo, pues es falso cuando estoy escribiendo, pero es verdadero si, o sea, es falso si estoy hablando. Ahora mismo es falso decir que estoy escribiendo, pero si lo escribo es verdadero. También depende del contexto de procedencia. Y vamos a la tesis más general, ¿no? María y Juan están en el aeropuerto considerando si toman un vuelo a Nueva York. Quieren saber si el vuelo tiene una escala en Chicago. Entonces oyen a un pasajero, José, oyen que un pasajero sabe si el vuelo para en Chicago. O sea, a María y a Juan les interesa saber si hay un vuelo con escala en Chicago. José, no Smith. José, es que Smith es el nombre más común en Estados Unidos. José mira el itinerario del vuelo que ha conseguido del agente de vuelo y responde, sí, lo sé, para en Chicago. Mira el itinerario este que hay en las cartas de vuelo, ¿no? Pero sucede que María y Juan tienen que hacer un contacto de negocios muy importante en el aeropuerto. O sea, les surge, digamos, es muy importante para ellos que pare en Chicago. María dice, ¿es fiable este itinerario? Podría contener una errata. Podría cambiar el plan en el último momento. María y Juan concuerdan en que José no sabe en realidad que el avión está en Chicago. Deciden comprobarlo con el agente de la aerolínea. O sea, vamos a poner que pues hacemos un viaje, ¿no? Y entonces sospechamos que el viaje tiene una escala en Chicago. De momento lo sospechamos, ¿eh? en la primera versión. Y pues preguntamos a alguien. Vamos a poner que preguntamos al tal José. Y sabemos que el tal José tiene tiene un mapa con el itinerario de vuelo y que ese itinerario no lo ha conseguido descargándolo de internet, sino que se lo ha preguntado al mismo agente de vuelo. O sea, no parece un escenario en el que sea probable que ha cometido un error José. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que nosotros obtenemos la información. Y podríamos decir, bueno, en un contexto más o menos normal, si no decimos nada más, vamos a suponer que simplemente tenemos curiosidad, tenemos el picor de saber que si paramos en Chicago o no, sin más. Que puede preocuparnos llegar un poquito antes, un poquito después, pero que no tenemos tampoco mayor problema. Claro, en ese caso podemos decir, hemos adquirido la información de forma fiable, de forma justificada. Pues podemos decir que sí, porque parece que esa persona, o sea, el testimonio de la persona que nos dice que sí para en Chicago es un testimonio suficientemente cierto. Pero ahora supongamos que nos va la vida en ello, que tenemos que hacer un contacto y que ese contacto es muy importante, es un contacto de negocios. ¿Realmente mantenemos la misma fiabilidad? Pues podemos ver que en el segundo caso, al menos tal como lo plantea este ejemplo, que en el segundo caso necesitamos mayor exactitud, ¿no? Mayor precisión en el conocimiento, que sería un riesgo absurdo perder un contacto de negocios porque un patán no ha sabido enterarse de la información que le transmitía la gente de vuelo. Entonces yo ahí tengo que ir a un nivel de, vamos a decir, de fiabilidad mayor y pregunto directamente a la gente de la aerolínea. Realmente, eh, o sea, probablemente cualquiera de vosotros que haga un ejemplo análogo a este, pues tendrá la misma intuición. Yo he faltado a clase y quiero saber qué hemos dado en clase y se lo pregunto a un compañero. Probablemente si en clase ha habido un examen o hay una entrega importante, no me baste con preguntárselo a un compañero y o bien lo verifico con varios o bien pregunto al profesor. Fijaos en que el contexto en el que yo estoy cambia la consideración de si dispongo de conocimiento o no. Entonces, tenemos un segundo ejemplo, también planteado por Cohen, que es el de lo he traducido como baja apuesta, low stakes. Bueno, creo que lo entendéis. Ana y su esposa Sara conducen de vuelta a casa el viernes por la noche. Planean parar de camino en un banco para depositar sus pagos.
Y esos pagos es como sus paychecks, ¿no? Como sus cheques bancarios. No urge, porque no tienen deudas pendientes. Que no tengan deudas pendientes quiere decir que si, que aunque ellas no pongan el dinero en la cuenta, pues no va a pasar nada. Si tuviesen deudas pendientes, pues les meterían más prisa y podrían verse en un proceso judicial, etc. Pero pasando el banco se dan cuenta de que las colas son muy largas. Ellas van con el coche y ven en el banco colas muy largas dentro del banco, como suele ocurrir los viernes por la tarde. No siendo muy importante depositar los pagos pronto, es decir, no les surge, no tienen ninguna cuenta pendiente, Ana dice, sé que el banco abre mañana, dado que fui hace 2 semanas el sábado por la mañana. ¿Vale? Hace 2 semanas estuvo el sábado por la mañana y entonces, como estuvo la semana pasada, cree que esta semana también abrirá el sábado. No sé si es una experiencia común, pero pues sabemos los horarios de las tiendas muchas veces porque vamos a ella, vemos que está en ese horario. Así que podemos depositar el pago mañana por la mañana. Entonces digamos que Ana sabe que, o sea, no pierde nada por no pararse con el coche. Y tenemos una apuesta alta, que es Ana y su mujer Sara vuelven a casa el viernes por la noche en coche. Planean parar en el banco a depositar sus pagos. Como tienen una deuda pendiente a punto de vencer, es muy importante que depositen sus pagos el sábado como muy tarde. Ana se da cuenta de que estuvo hace 2 semanas el sábado por la mañana y el banco estaba abierto. Claro, hasta aquí tenemos la misma situación. Podemos decir, en la primera situación, en la de la baja apuesta, yo estaba convencido de que podía pasar de largo el viernes y que podía ir el sábado al banco. ¿Por qué? Porque estuve hace 2 semanas y para mí es información suficiente como para estar segura. Y como estoy segura, tiene el efecto práctico de que no voy al banco hoy, ya iré mañana. Pero claro, señala Sara que los bancos cambian sus horarios. Fijaos en que podemos pensar que aquí hemos introducido algo nuevo, pero en realidad Sara podía haberlo dicho en la primera situación. ¿Qué cambia? El nivel de exigencia de seguridad. Entonces Ana dice, supongo que tiene razón. En realidad no sé si el banco estará abierto mañana. Claro, Ana dispone de la misma información. Estuvo hace 2 semanas en el banco y entonces tiene que formarse cierta actitud hacia lo que va a hacer mañana. ¿Cuál es el cambio? El cambio es el contexto de evaluación. En el primer contexto de evaluación parece que su experiencia hace 2 semanas era suficientemente bueno y ahora no lo es. Decíamos, pa- mm, simplemente para recordar ejemplos que han aparecido en clase, porque otra vez, yo creo que una crítica que se puede plantear es que estos ejemplos son totalmente diseñados, pero mm, pensad en pongo dos ejemplos de distintas áreas del conocimiento, ¿no? Un contexto en el que yo os pregunte si conocéis a una persona, entonces hay el caso de un político, por ejemplo, al que le preguntan si conoce a no se sabe quién, que no se sabe quién acaba siendo un famoso narcotraficante. Entonces esta persona dice, sí, lo conozco, lo conozco. ¿Qué quiere decir ahí lo conozco? O sea, lo conozco es verdadero o falso dependiendo de lo que se quiera decir con conocimiento, claro. En el primer caso lo conozco, a lo mejor quiere decir si tienes información sobre él, si simplemente sabes que existe o algo así. Porque a lo mejor lo que te interesa es saber si tienes cultura general o si lo has visto o si ha pasado por aquí. El segundo contexto es un contexto en el que este político se vuelve famoso y le dicen, pero usted decía que conocía a tal persona, que era un narcotraficante. Entonces este político cambia y dice, no, no lo conocía, porque yo sabía que existía este señor, pero lo que no sabía era que esta persona se dedicaba al tema del narcotráfico. En realidad, si mantenemos una posición relativista, y aquí especialmente contextualista, diremos que cambia el contexto de evaluación porque estamos haciendo ascripciones de conocimiento distintas. En un caso, solo si nos suena, en otro caso, si además de que nos suena, conocemos sus actividades. Puede haber un tercer contexto, por ejemplo, en el que nosotros nos vayamos a casar y entonces nos preguntan, ¿conoces a Sara? Y entonces digamos, hombre, la conozco, me suena. O podemos decir, mira, no solo la conozco en el sentido de que me suena, sino que duermo y vivo con ella. Pero aún así,
siempre podríamos tener un contexto de evaluación en el que la conoces quiere decir algo así como si la conoces tan profundamente como para tener un compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos conocimiento es importante para saber cómo lo evaluamos, ¿no? Y ese cómo lo evaluamos depende de, cuando decimos que depende del contexto circular, se va cambiando en cada momento y no tiene un contexto rígido de interpretación. Eh, Perdón, me salto un tercer ejemplo. Tenemos estos ejemplos más vulgares, tenemos ejemplos jurídicos y tenemos ejemplos, vamos a poner algún ejemplo de historia de la ciencia. Eh, Simplemente, en el debate este de si la luz es una onda o una partícula, que es un debate muy de principios del siglo XX, eh, o sea, el relativista, estoy pensando en un artículo de, por ejemplo, de Willem Wundt, que defendía esta idea de duplicidad en la interpretación, ¿no? Claro, ¿de qué depende que yo utilice, que yo vea la luz como una onda o como una partícula? Pues de lo que yo quiera hacer, porque si yo quiero diseñar, eh, por ejemplo, ah, pues algo relacionado con las ondas electromagnéticas, pues la trataré como onda y si quiero diseñar cables, pues como partícula, por ejemplo. La teoría de Pitágoras para ingeniería, ¿es verdadera o es falsa? Pues otra vez depende, porque a lo mejor para hacer edificios es verdadera, o sea, para un arquitecto es verdadera, para una persona que diseña GPS es falsa y lo que tienes que utilizar es otro tipo de matemáticas. ¿Por qué? Porque el contexto del conocimiento lo determina lo que a mí me interesa hacer con ese conocimiento. En el primer caso me interesa hacer edificios y para eso es suficiente con la geometría clásica. En otro caso me interesa pues otro tipo de geometría. Lo que estoy diciendo es que siempre necesito de palabras como suficiente y estas palabras pues varían según la interpretación. Críticas al relativismo. Primera idea, una crítica modal. Parece que hay desacuerdos que no son concebibles. O sea, cuando decimos que la matemática, por ejemplo, si es el conocimiento más verdadero que conocemos, es cierta, entonces, eh, claro, parece que aquí se nos está diciendo, bueno, pero es cierta porque tú has llegado al acuerdo sobre el valor de determinados signos y ese valor no, ese valor podría cambiar si nosotros quisiésemos, ¿no? Porque yo podría hacer una matemática en la que no utilizase la aritmética de Peano, sino que utilizase cualquier otra cosa, ¿no? Pues, por ejemplo, que utilizase la matemática sintética, ¿no? Y hay un libro maravilloso que plantea esto, un gran filósofo y lógico que se llama Hartree Field, Science Without Numbers, que plantea que en realidad la aritmética es prescindible. Pero claro, no, es muy fácil decirlo, pero después tienes que llegar a las mismas conclusiones. Entonces, ¿qué crítica puede recibir el relativismo? Pues una crítica que llamamos modal. ¿Por qué modal? Porque tienes que probar más cosas, además de decir que nuestro conocimiento llega por acuerdo. Si el relativismo es cierto, entonces es posible concebir un desacuerdo acerca de una proposición P. Eh, o sea, es posible, por ejemplo, concebir un desacuerdo acerca de la proposición, pues una proposición como el teorema de Tales. Si es posible concebir un desacuerdo acerca de una proposición P, entonces no es posible concebir un acuerdo acerca de la proposición P, pero es posible concebir acuerdos, entonces el relativismo es falso. Aquí estamos eliminando el condicional. ¿Qué queremos decir en el fondo? Que parece que si el relativismo es cierto, um, entonces acerca de cualquier conocimiento deberíamos poder concebir uh, desacuerdos que sean relevantes para el mismo nivel de conocimiento. Entonces, es muy razonable pensar que la proposición hace calor en este aula no sea una proposición absolutamente verdadera porque yo puedo concebir que con esta temperatura, la temperatura de 13 grados, haya otra persona que considere que no hace calor. ¿No? Pero claro, se vuelve más difícil cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento científico. Porque discutir el acuerdo acerca de una teoría, pues la ley o la ley de los gases. Claro, implica eh, probar que es concebible, o sea, un desacuerdo al mismo nivel, es decir, una explicación alternativa de las transformaciones de los gases que tenga la misma capacidad explicativa. Esa es un poco la idea. Si disponemos de conocimientos que
cuya negación es inconcebible, tenemos que el relativismo es falso. Y los ejemplos suelen ser matemáticos aquí. Vale, aquí tenéis la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso es una paradoja que es lo siguiente. Esta es la Atenas clásica, hacía mucho calor, y aquí tenéis al señor Epiménides. Epiménides es un señor que es cretense, de Creta. Y Epiménides dice lo siguiente: todos los cretenses son mentirosos. Y bueno, es una forma de enunciarlo que seguramente habría que criticar el meme también, porque seguramente no tiene por qué llevar a la paradoja. Porque yo puedo decir, por ejemplo, todos los seres humanos mienten, pero eso no me genera ningún problema de paradojas. Pero si yo digo todos los seres humanos mienten todo el rato, sí puedo tener un problema. ¿Dónde está el problema? Que si yo digo todos los cretenses son mentirosos, o sea, todos los cretenses mienten todo el rato y yo soy cretense, yo estoy mintiendo cuando digo esta frase. Entonces, no es verdad que todos los cretenses mienten todo el rato. O sea, si este enunciado es verdadero, entonces es falso. Y si es falso que todos los cretenses son mentirosos, es decir, si este señor ha mentido, entonces es verdadero también. Porque resulta que este es un mentiroso. Entonces, la idea es que vamos a encontrar en el relativismo una paradoja. Básicamente la paradoja es que si yo digo que no hay verdad absoluta, tengo aquí, en el sentido de no existe una verdad independiente de un contexto, entonces esa proposición es verdad para mí. La proposición no existe una verdad absoluta es verdadera, pero entonces tengo una proposición que es verdadera, que es que no existe una verdad absoluta. Entonces me estoy contradiciendo. Si el relativista plantea que todo enunciado depende de un contexto, esto es un enunciado, pero este enunciado parece que, o sea, aquí tenéis una versión un poco más larga, pero parece que este enunciado, este enunciado es verdadero en todo contexto y no hay un contexto en el que sea falso, ¿no? Si todo depende de un contexto, ese enunciado no depende de un contexto, es un enunciado universal y es un enunciado absoluto. Vale, ¿qué tarea tenéis que hacer? Esta sube medio punto, tenéis que buscar paradojas y exponerlas en clase. Y ahí tenéis algunos enunciados que exponen algunos enunciados de paradojas. Tened cuidado porque yo ni siquiera he definido paradoja formalmente. ¿Por qué lo hago? Porque puede haber usos interesantes sobre las paradojas. Por ejemplo, tenéis paradojas que son formales. ¿Y qué son paradojas formales? Paradojas que, partiendo de premisas verdaderas y utilizando correctamente las reglas de deducción, llegan a consecuencias que son contradictorias, pero que no cancelan los axiomas, no pueden cancelar los axiomas. Tenéis así la paradoja de Sorites, que es esta paradoja de los calvos o de los montes de arena, la paradoja del mentiroso que hemos puesto, o paradojas de la autorreferencia, que esas son paradojas formales. La de la autorreferencia es teoría de conjuntos. Pero tenéis otras paradojas que son más físicas. Ahí tenéis la del movimiento o la de Schrödinger. Y después tenéis paradojas lingüísticas, como la de Grelin. Pero es que después tenéis otro tipo de paradojas que es difícil considerarlas como tales, pero que se suelen utilizar. Por ejemplo, la paradoja del bronce. ¿Qué es la paradoja del bronce? Que vamos a suponer que estamos en un podio y el oro, el que gana el oro está muy contento, el que gana la plata está menos contento que el del oro y el que gana el bronce, claro, si tenemos un orden de preferencias normal, diríamos que el que gana el bronce está menos contento que el de la plata. Pero normalmente el del bronce está más contento que el de la plata. ¿Por qué? Porque el de plata se compara, hace anclaje con el del oro y el del bronce se compara con no estar en el podio. Pero claro, ¿hasta qué punto se puede decir que eso es una paradoja formalizable, ¿no? Bueno, ahí utilizamos, en este caso utilizamos paradoja en un sentido que es más bien informal, ¿no? Pues, hombre, como es paradójico que a mí me pidan que dé todo el temario,
pero después que se nos lleve de excursión todo el rato. Pero claro, es un uso de paradoja quizá vulgar. Entonces, tenéis, tenéis de tarea buscar estos ejemplos, ¿vale? O sea, buscar dónde estaba. Buscar alguna argumentación sobre acuerdos y desacuerdos, exponer críticas a la teoría contextualista, esta idea de que, atención, de que todo nuestro lenguaje y toda nuestra pretensión de conocimiento depende de un contexto, de una determinación variable de conocimiento. Y después, y esta me interesa especialmente, que presentéis paradojas en clase. Hay muchas paradojas que son paradojas más bien físicas, por ejemplo, la física juega mucho con paradojas. Vale, esta es la segunda crítica, la crítica de las paradojas. Tenemos una tercera y con esta concluimos, que es la teoría de la referencia. Es bastante dura, ¿eh? Pero, o sea, simplemente apela a la idea de que si los relativistas tienen razón, o sea, si lo que dicen los relativistas es cierto y todo depende de la perspectiva, pues no podemos explicar un valor objetivo. Y ese valor objetivo puede ser la moral. De hecho, en el debate que tiene Russell con Copleston defiende algo así como que si Dios no existe, no hay un valor moral objetivo. Pero tiene que haber un valor moral objetivo. Entonces, pues Dios existe. En fin. eh, en parte lo que vamos a argumentar pues se parece un poquito. Primera premisa. Si los relativistas tienen razón, los significados de las palabras son convencionales. Si los significados de las palabras son convencionales, entonces se pueden cambiar los significados de las palabras. Y si se pueden cambiar los significados de las palabras, se puede alterar su valor de verdad. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, hacemos un corte en la realidad en el que decimos que una sala está excesivamente caliente a partir de 28 grados y está excesivamente fría por debajo de 13, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, vamos a decir que además tenemos un interés práctico, porque a partir de 28 grados no se puede dar clase, por debajo de 13 grados tampoco se puede dar clase y mandamos a la gente a sus casas. En ese contexto de evaluación, a nosotros nos interesa que ese contexto de evaluación sea fijo, al menos según esta teoría como platónica del filósofo Platón. Pero, pero claro, sabemos que lo podemos cambiar. O sea, sabemos que es verdad que a 12 grados estamos con frío, pero en realidad podríamos haber establecido que el mínimo de temperatura para dar clase fuese en 10. Y con el máximo ocurre lo mismo. Pero claro, la tesis es que si se puede cambiar los significados de las palabras como queramos, entonces podemos cambiar la verdad. Y esta idea parece contradictoria, esta idea de que podemos cambiar la verdad a nuestro antojo, ¿sí? De que podemos cambiar el lenguaje a nuestro antojo. Porque el lenguaje tiene unas referencias que son objetivas o unas denotaciones que son objetivas. Este razonamiento de momento es condicional, pero tenemos la premisa cuarta que no podemos alterar el valor de verdad de las palabras. ¿Por qué? O sea, lo vemos cuando utilizamos el lenguaje. Claro, si, si utilizamos expresiones como, como que pues hay 28 grados en el aula, por ejemplo, parece que necesitamos asumir que la verdad de mi enunciado es independiente de cómo yo corte la realidad, que siempre va a haber algo que sea el estar a 28 grados en el aula. Y que yo no puedo de repente decir, no, es que para mí un grado es otra cosa. Yo a partir de ahora voy a utilizar el grado en otra cosa. Esta es la figura en Alicia en el País de las Maravillas de Humpty Dumpty. Eh, claro, pero es que Humpty Dumpty es una figura imposible, porque para cambiar el significado de las palabras tiene que haber ya palabras, y para que haya palabras tiene que haber un lenguaje compartido con significados que son rígidos. O sea, la idea es que no podemos cambiar el lenguaje y como no podemos cambiar el lenguaje no podemos cambiar ese valor de verdad. Y también, y este es un ejemplo que utilizan mucho los platónicos, los seguidores de Platón, pues los teoremas matemáticos. Claro, yo parece que no puedo mostrar un solo ejemplo en el que un teorema matemático sea falso. Y entonces vamos al revés. Si no podemos alterar el valor de las palabras, entonces no se puede cambiar el significado de las palabras. Si no se puede cambiar el significado de las palabras, entonces
los significados de las palabras no son convencionales. Ojo, los significados, los significantes sí son, claro, yo puedo decir mesa o tisch, pero tiene que haber un objeto al que nos refiramos por mesa. Y después, como los significados de las palabras no son convencionales, los relativistas no tienen razón. Esto aplica no solo a la verdad, sino a cualquier otro razonamiento. ¿Qué podemos pensar? Aunque sé que quizás ya sea mucho, pues claro, contraargumentos a esta idea, porque esta idea realmente es demasiado fuerte y quizás pide el principio acerca de esta posibilidad, porque parece que un mismo fenómeno sí podría haberse alterado por ese contexto de evaluación. ¿Vale? Y el próximo día cerramos, si podéis echarle un vistazo a esto, estupendo, el próximo día cerramos con el relativismo cultural. Gracias.